quiero hacer una reflexión de carácter gráfico con un esquema sobre un tema que está teniendo también, está sufriendo, digamos, los efectos de esta crisis económica, la cultura. La cultura es un concepto pues, muy difícil de definir. Hay unas definiciones marxistas, hay definiciones cristianas de la cultura, las diferentes escuelas de sociología, antropología nos han dado sus visiones también. Nosotros, a efectos de este esquema, vamos a tomar la de Naciones Unidas, que dice: podemos considerar la cultura como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. Es una definición muy genérica, tanto que casi engloba todo lo que hace el ser humano, pero enseguida vamos a ver que esto nos va a valer, porque la cuestión aquí es que entendamos como entendamos la cultura necesita recursos. La cultura necesita que la sociedad aporte unos recursos para producirla. Pueden ser materiales, pueden ser horas de trabajo, pueden ser recursos dinerarios, como es el caso de nuestras sociedades llamadas desarrolladas, pero hay que aportar esos recursos. Y según la estructura financiera de donde vienen esos recursos, hay dos planteamientos antitéticos, porque, por un lado, podemos considerar que la cultura es un derecho, pero por el otro, se puede considerar también, como bien sabemos, que la cultura es una industria. Esta es la dicotomía que estamos viviendo en las sociedades occidentales en la actualidad. Si es un derecho, la cultura va a estar en el ámbito de lo público y su defensa y su gestión y su salvaguarda va a ser competencia del Estado, quien va a considerar la cultura como parte del ejercicio de la ciudadanía, junto con los demás derechos que la correspondiente Constitución y marcos legales definan y protejan, ¿no? Pero si es una industria, la cultura va a ser algo que está en el ámbito de lo privado, y su gestión, administración o producción va a corresponder a la empresa. Lógicamente, la empresa lo va a ver de una forma muy distinta, porque lo va a considerar un área de negocio entre las muchísimas que pueden existir en una sociedad compleja. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Que esta aportación de fondos, estos recursos, se van a enfocar de una manera muy distinta, porque para la industria esa aportación de dinero va a tener forma de inversión. Es decir, hay que producir cultura, se pone una cantidad de dinero, esto es una inversión. Mientras que por la parte del derecho del Estado, estos recursos van a provenir de la aplicación de políticas culturales, de las políticas de promoción, fomento y defensa de la cultura. Bien, ¿qué ocurre? Que obviamente aquí estamos ante objetivos muy distintos. El que invierte o el que aplica políticas culturales va a buscar diferentes resultados o diferentes terminaciones o retornos de su esfuerzo. Lógicamente, una empresa, cuando invierte dinero, lo que quiere es ganar más dinero, es decir, lo que va a buscar es la realización de beneficios. Mientras que el Estado, en la aplicación de sus políticas, lo que pretende normalmente es la realización del ser humano, o al menos de manera ideal este es el fin del Estado, y especialmente en el ámbito de la cultura, donde el ejercicio, la producción y el disfrute de la cultura se considera connatural al desarrollo integral del ser humano. Bien, vemos que el esquema se va polarizando, pero hay que tener en cuenta que estas dos visiones de la cultura, tan distintas, van a tener unas características, van a dar lugar a unas características de la cultura, del objeto cultural, de la forma de consumo, de la forma de producción de la cultura. Por el lado de lo público, en el ámbito de lo público,
Para empezar, la cultura va a ser entendida como un proceso participativo. Es algo que se construye y se disfruta en el común de la sociedad, colectivamente. Mientras que por la parte de la industria, la idea va a ser que la cultura es un proceso de producción de bienes de consumo. Bien, también una cultura que busca la realización del ser humano y es participativa va a tener incorporada la autocrítica, la capacidad de conocerse a sí mismo y discutir los temas relativos a identidad, memoria, etc. Mientras que si al buscar realizar beneficios vamos a ofrecer entretenimiento, diversión. Y también en la cultura como derecho va a ser importante la salvaguarda y el fomento de la diversidad social, mientras que en la producción de bienes de consumo se va a tender a la estandarización de esos bienes para aumentar el beneficio económico, para simplificar la producción y tender a un mayor margen de beneficio. Bien, ¿qué ocurre? Que estas características tienen efectos, y son efectos que ya nos caen sobre nosotros, sobre todas las personas, sobre la sociedad, de una forma directa. Tienen efectos en el ámbito de lo social. Ahora veremos cómo es. También tienen efectos sobre la gestión de los conflictos que hay en la sociedad, sobre la negociación de esos conflictos. Y tienen efectos directos sobre el tipo de prácticas culturales y sociales que se derivan de cada modelo. En lo social, una cultura entendida como participación va a fomentar la cohesión social, mientras que una cultura entendida como consumo va a producir una mayor segmentación, ya que para ser eficiente este negocio tienen que dividir la sociedad en grupos de target económico, en targets, ¿no? Una cultura que incluye la autocrítica va a permitir dar visibilidad a los conflictos y por tanto negociarlos, mientras que el entretenimiento lo que hace precisamente es lo contrario, ocultar estos conflictos. En cuanto a la diversidad, lo que nos va a permitir es que se desarrollen las prácticas emergentes, las innovaciones que surgen desde lo más profundo de la sociedad, mientras que la estandarización va a dar más fuerza a las prácticas culturales hegemónicas de los grupos sociales que ostentan el poder, sea burguesía o en otro tipo de sociedades, sea la burocracia o lo que corresponda. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un esquema que ya es complejo, en el que vemos que la opción de entender la cultura como un derecho o como una industria no es inocente, no es apolítica, sino que conduce a modelos sociales muy diferentes. Esto se puede casi resumir en lo que hablamos antes de cómo se plantea o cómo se posibilita el disfrute y la producción de la cultura. Si el disfrute y la producción, que son las dos vertientes de la cultura, son un derecho, en el ámbito de lo público vamos a tener unas características generales que resumen a las otras o que contienen las otras. En primer, el disfrute, el acceso es universal. Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la cultura. Y en cuanto a la producción, es un poco más complejo de explicarlo, pero lo que vamos a tener es un desarrollo del general intellect. La producción, la cultura va a estar producida por el común de la sociedad. Es una energía que brota de la sociedad en su totalidad. En el ámbito de lo privado, el disfrute de la cultura va a ser de acceso restringido, porque va a estar destinado a grupos definidos por su capacidad de consumo, por su capacidad económico. Y en cuanto a la producción, lógicamente va a tender a la concentración de recursos para alcanzar una mayor eficiencia a través de economías de escala. Bien, obviamente la diferencia entre un ámbito y otro es radical, ¿no? Y tenemos que pensar en hacia dónde conducen los modelos. El modelo cultura con industria tiende siempre al monopolio. El ámbito estatal tiene un problema, tiene un fantasma que todos conocemos, que es la burocracia.
Pero hay una cosa que es muy curiosa, porque el monopolio se combate con más Estado, que es lo contrario de lo que dicen los empresarios, que quieren menos Estado. Sin embargo, la burocracia se combate con menos Estado, es decir, a través de un tejido social, de una sociedad civil fuerte, capaz de regular a través de su actividad cultural y política los posibles excesos del aparato estatal. En fin, ¿qué tenemos? Que entre estos dos polos nos queda un margen de negociación cada vez más estrecho, y este es el momento que debe preocuparnos, cuando desde las políticas neoliberales esta zona deja de ser transitable.